Nuestro hermano que oró estaba pidiendo. Dice que alguien me debe dar oportunidad para compartir pantalla, hermano, así que si me ayudan en eso. Ya está habilitado, hermano. ¿Ya está? Ahora, gracias. Bendito sea nuestro Dios, hermanos, que nos bendice. Gracias a ustedes que me invitan, a nuestro hermano Miguel, que me hizo la invitación para estar con ustedes en esta noche, queridos hermanos, y vamos a estudiar la palabra. Quiero presentar y compartir con ustedes una lección que he titulado ¿Cómo fortalecer la iglesia? El hermano Rodrigo, quien oró, estaba diciendo cosas muy interesantes. En su oración mencionaba que nosotros tengamos el cuidado supremo de tener la iglesia como Dios la dejó, que miremos la doctrina. La doctrina, queridos hermanos, es lo que hace a la iglesia de Cristo o de los hombres. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros estemos compenetrados, que estemos nosotros, hermanos, llenos de lo que Cristo dice, porque lo que él dijo para la iglesia se convierte en doctrina. Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sus palabras son verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, en la palabra de Dios, que es la verdad, encontraremos vida para nuestras almas si nos mantenemos firmes en esa doctrina que Dios nuestro Señor, a través de Jesucristo y los apóstoles, todos ellos siendo inspirados por el Espíritu Santo, nos han dejado a nuestra disposición. El único problema fuerte que yo veo en todo esto es que como Dios nos creó con un libre albedrío. Y este libre albedrío se manifiesta en el derecho de tomar decisiones. Dios no hizo máquinas automatizadas de nosotros, tampoco nos hizo como unas marionetas, sino nos dio la libertad que el hombre piense, que el hombre se dirija, que el hombre tome decisiones. Y él ha dejado su palabra para que la sigamos. De hecho, el apóstol Pedro dijo que Jesucristo nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Ahora a nosotros nos corresponde eso. Pero ¿qué tal si nosotros de repente no queremos seguir sus pisadas? Entonces yo formulo esta pregunta. ¿Cómo fortalecer la iglesia? Yo ya entendí, y espero que ustedes también, que Cristo es el constructor de la iglesia. Él dijo en Mateo 16:18, le dijo a Pedro, mas yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está, él es el constructor, no el hombre. Nunca, nunca, nunca la iglesia fue dejada al diseño humano. Esta siempre estuvo, hermanos, desde antes de la creación del mundo, ya estaba en la mente de Dios. Fue en el Antiguo Testamento un misterio que los ángeles y los profetas querían saber. Ellos entendieron que Dios iba a proveer una salvación al hombre, pero no sabían cómo. Los ángeles deseaban mirar. Pablo dijo, ahora el misterio ha sido revelado. ¿Cuál fue ese misterio? Pues la manifestación de Cristo en cuerpo, y mientras él vino, hermanos, a esta tierra, vino a entregar las palabras de Dios.
para que nosotros siguiéramos sus mandamientos. Así que si ya Cristo la construyó, ahora, ¿cómo fortalecer a cada miembro en ella? Porque ese es parte de nuestro trabajo como cristianos. Les invito a ver algunas 5 o 6 cosas que nos va a llevar el tiempo, hermanos, en este estudio. ¿Cómo edificar la iglesia del Señor? Esto es una muy buena pregunta. ¿Cómo hacer para edificar su iglesia? ¿Qué tanto valoramos el sacrificio de Cristo al dar su vida para comprar su iglesia? De la manera en que yo la mire, lo que yo esté dispuesto a dar para la iglesia, entendiendo que la iglesia somos los feligreses, somos los hermanos, somos los individuos, ¿qué tanto yo estoy dispuesto a dar? Ese es el valor que yo le doy a la iglesia que Cristo compró con su preciosa sangre. Esos 2 textos que aparecen en pantalla, tanto el de Hechos 20:28, cuando Pablo se despide de los hermanos en Éfeso, les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. La iglesia que es del Señor la dejó en manos de personas que deben estar dispuestas a amarla. En este caso concreto de Hechos 20:28, Pablo habla con los ancianos de Éfeso y les dice, tengan cuidado de ustedes mismos, ¿sí? Porque ustedes van a estar al cargo de la iglesia del Señor. Esta iglesia no es de ustedes. Sin embargo, Dios en su amor la ha dejado a su cuidado. Dice concretamente el versículo que acabamos de leer ahí en Hechos, en el capítulo 20 y en el versículo 28, lo vuelvo a traérselo a las mentes para que veamos exactamente lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros. O sea, tengan cuidado ustedes, los ancianos. Mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño. Así como van a tener cuidado de ustedes, fíjense bien lo que hacen con el rebaño. Propiamente aquí el rebaño es la grey o la iglesia. Los ancianos están capacitados, deben de ser escogidos por una serie de requisitos dados por Dios que los convierte en personas maduras espiritualmente, los cuales tienen que tener mucho cuidado cómo tratar a este grupo que Dios les ha entregado en sus manos. Sí, el apóstol Pedro dice que Cristo es el pastor de nuestras almas. También dice el obispo de nuestras almas. Pero el pastor de pastores dejó encargado su iglesia en el tiempo que él se fue a estos hombres. Y Pablo les recuerda, tengan mucho cuidado. Estamos considerando cómo nosotros podemos, hermanos, fortalecer a la iglesia del Señor. Ese es el punto que estamos tratando ahorita mismo en este momento. ¿Cómo edificar la iglesia? Bueno, los ancianos tienen que proveer, según el texto, un alimento sólido, un alimento necesario, porque son los que son los pastores. Y dice el versículo que leíamos hace un momento ahí en Hechos capítulo 20 y versículo 28, el Espíritu Santo los ha puesto, dice, los ha puesto para apacentar la iglesia del Señor. Un trabajo, hermanos, único, que es el de los pastores. Apacentar. Yo no sé si usted recuerda la historia de David cuando estaba hablando con Saúl. Él le dijo a Saúl, el rey,
que tenía temor de enfrentar al gigante Goliat, le dice, mire, yo soy pastor de ovejas, es cierto, no tengo experiencia en la guerra, pero soy un pastor de ovejas. Y si un león o un oso viene y se intenta llevar una de mis ovejas, yo le meto mano, yo no huyo. Eso es pasión de un pastor por sus ovejas, ejemplificando lo que Cristo haría por nosotros. Satanás, como el león rugiente, nos tenía en sus fauces para devorarnos. Y Cristo como pastor vino y nos arrebató del hocico de Satanás, dando su vida para traernos a nosotros a un lugar seguro. Esto es lo que tienen que hacer los ancianos para la iglesia. Mirar que la doctrina del Señor sea la doctrina apropiada. Para eso fueron puestos como obispos, para eso fueron puestos como pastores, para eso fueron puestos como ancianos en la congregación. El cuidado de la iglesia es importante porque mire, ahí se dice el precio que Cristo pagó. Él ganó su iglesia. ¿Cuál fue el precio? Con su propia sangre. Es decir, tuvo que dar su vida. Entonces, eso me indica a mí y nos debe llevar a todos a entender el precio. Habla del amor que Cristo tuvo por la iglesia y tiene. Sí, probablemente nadie dé nada por usted, hermano Rodrigo, ni por mí, ni por usted, hermano Miguel. Pero Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por mí y por usted. Eso es amor. Por eso el apóstol Pablo ahí en Primera los Corintios, el otro texto que tengo ahí citado en el capítulo 6, versículo 20, simplemente nos lo recuerda una vez más diciendo, hermanos, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales dice son de Dios. Hemos sido comprados, hermanos, que no nos quede a nosotros la menor duda. Nosotros fuimos comprados por nuestro Dios con su preciosa sangre. Esa es la redención de nuestras almas. Por eso tienen que tener mucho cuidado los pastores, hermanos, bíblicamente hablando, con la iglesia. ¿Cómo edificarla? Teniendo un cuidado como Dios la tuvo. Espero que esta lección cambie nuestra percepción en relación a la iglesia. Dejemos de ver a la iglesia como es el grupito ahí donde nos congregamos. Aunque somos 7 u 8, pues esta es la iglesia, como que hasta de alguna manera displicente lo decimos. No, hermanos, la iglesia no la hace importante la cantidad de número que hay. No lo hace lo bonito o adornado que esté el lugar donde nos reunimos. No, la iglesia es importante aunque estemos 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor. Eso es la iglesia y esto es parte, hermanos, del reino de nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos, algunas 8 cosas que hacer, si el tiempo no lo permite, en relación a cómo edificar usted y yo. Ya vimos lo que los ancianos tienen que hacer y lo vimos brevemente, pero me interesa usted y yo, los miembros, o yo como predicador o yo como miembro, ¿qué puedo hacer para edificar esta iglesia del Señor? Punto número 1, vamos a ver, hermanos, que es necesario que debemos de tener el deseo de ayudar. Sabe, hermanos, que el primer requisito para los ancianos, según nos leemos nosotros allá en Primera de Timoteo y el capítulo 3 y versículo 1 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, antes de dar cualquier requisito para los ancianos, ¿qué se dice? ¿Qué es lo importante? Que la persona anhele.
ser obispo. Si no, olvídate, no tienes ni que poner atención a esto. Pero si estás interesado, si tienes el anhelo de servir a la iglesia con sacrificio diario, pastoreando, supervisando las almas de los hermanos, de la congregación, dando parte, sino toda tu vida por ellos, como lo hizo el Señor, entonces pon atención a estos requisitos. Pero en terrenos nuestros, que no somos ancianos, nosotros tenemos que tener exactamente el mismo principio, el deseo de ayudar. En la iglesia, sin importar la cantidad que seamos, sin importar, hermanos, las comodidades que tengamos en el lugar de reunión o la clase de edificio que tengamos, si tenemos uno, entonces lo importante no es eso. Lo importante es nuestra contribución, el deseo por atender. Esta es la iglesia del Señor. Pablo dijo a los romanos en el capítulo 10 y en el versículo 1, dice la escritura, hermanos, le dice a los hermanos en Roma, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo, aun cuando él es ahora un cristiano, no deja de sentir sus raíces judías y entiende cuánto dolor le produce que los judíos, quienes por muchos años llegaron a ser el pueblo escogido de Dios, en ese tiempo estaban tan alejados de los preceptos de Dios. Se habían perdido en las tradiciones, hermanos, y por eso Dios les había dejado por otro pueblo. Había llegado finalmente el tiempo del nuevo pacto y las cosas habían cambiado. Pero el judío no estaba interesado en escuchar a Cristo. Y Pablo dice, ustedes vieran el anhelo de mi corazón, hermanos, y mi oración a Dios es por la salvación de mi pueblo, de Israel. ¿Tenemos ese anhelo en la iglesia? ¿Sentimos ese deseo por los hermanos con quienes nos congregamos? Cuando yo voy a reunirme, hermanos, quiero aportar porque sé que hay un hermano, hay una hermana que está débil y quiero que él sea salvo también. Ese es mi anhelo. Tengo exactamente ese principio con el cual Pablo, hermanos, miraba a los hermanos de sangre, los hermanos de raza, los judíos que ya no tenían interés en Dios, mucho menos en Cristo. A él lo habían rechazado, lo habían llevado a la cruz y se burlaron de él por decir que él era el Dios. Pablo dice, pues todavía yo anhelo, yo deseo que ellos sean salvos. Entonces, en la pregunta que estamos formulando, ¿cómo nosotros podemos hacer para edificar la iglesia? Tener un deseo de ayudar. En Filipenses capítulo 3, el versículo 7 y el versículo 8, Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué deseo tan más ferviente y anhelante. En un tiempo tenía otros intereses. Hoy, dijo Pablo, yo todo para mí, mi pasado como judío, como un perseguidor de la iglesia, como una persona importante entre los fariseos de fariseos, entre mi pueblo judío, todo eso es basura. Hoy tengo el deseo de contribuir para ganar almas para Cristo, para ganar a Cristo mismo. Por eso lo he dado todo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si nosotros vivimos, hermanos, con este tipo de mentalidad, créanmelo, hermanos, la Biblia lo dice,
vamos nosotros a poder hacer algo para edificar la iglesia del Señor. Vamos a ser hermanos de mente positiva. No estaremos solamente ahí esperando que el tiempo transcurra. Número 2, ¿cómo edificar la iglesia? Aparte de lo que hemos dicho, vamos nosotros a darle importancia a atender las reuniones de la iglesia. Yo sé que todos nos reunimos, hermanos, principalmente el día domingo, porque es el día que tenemos que reunirnos como mandamiento, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 20 y versículo 7, que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, ese es el día del mandamiento, es el día del Señor. Entendemos que hay que estar presentes. Pero, ¿qué pasa si la iglesia local donde usted es miembro acuerda reunirse una vez entre semana o dos veces entre semana o tener ciertas actividades entre semana? Si es un acuerdo congregacional, escuche bien lo que dije, si es un acuerdo congregacional, se convierte, hermanos, en un mandamiento, en algo que debe respetarse. No mandamiento, perdón por haber dicho eso, porque los mandamientos los pone Dios, pero se debe de respetar el acuerdo congregacional. Por eso es importante entender la cuestión de la membresía. Y cuando ya se establece ese parámetro, cuando la iglesia acuerda, bueno, vamos aparte del domingo, nos vamos a reunir el miércoles o vamos a reunirnos el viernes o los días o el día entre semana que la iglesia acordare, dice la escritura que tenemos nosotros por necesidad que atender esas reuniones y no hacer como lo estaban haciendo estos hebreos en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, no estamos aportando a la edificación de la iglesia. Al contrario, nuestro ejemplo. Ahora, entendamos, hermanos, que en ocasiones salimos fuera de la ciudad por algún motivo, ¿verdad?, que no está a nuestro alcance. Tenemos un viaje repentino, inesperado, o caemos en cama y enfermamos. Entendamos que esos son casos particulares en donde creemos que Dios mismo entiende nuestra ausencia de las reuniones de la iglesia. Pero yo me estoy refiriendo a casos donde no tenemos ese tipo de necesidades o no enfermamos ni tampoco estamos de viaje. Entonces, como quiera, teniendo el tiempo y la oportunidad, no le damos la importancia a la reunión porque sabe que no es domingo. Por lo tanto, no voy. Hoy es un estudio solamente, pero fue un acuerdo congregacional. ¿Qué tal si usted, vamos a decir, algún día invitó a una persona en la calle o a un vecino y ese día usted no le dan ganas de ir porque no es domingo y su vecino o el invitado va y llega preguntando, ¿y el hermano Jaime dónde está? A mí me invitó un hermano Jaime, ¿dónde está? No, pues no está el hermano. ¿Y qué le pasó al hermano Jaime? Pues se quedó. ¿Por qué? ¿Estaba enfermo? ¿Está fuera? No, nomás es que ahora jugaba Ecuador en la televisión y se quedó a ver el partido. No, 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 no. ¿Verdad? Obviamente nuestra pasión por el fútbol como hispanos es mucha, pero no puede ser mayor que la de Cristo. Por lo tanto, podemos echar a perder un alma. No, hermanos, cuando la iglesia haya acordado, cumplamos con los acuerdos. Ahora, alguien puede decir, hermano, el único mandamiento para reunirnos es el domingo y no tenemos que reunirnos entre semana. Bueno, tendría que leer Hechos capítulo 2, donde la iglesia se reunía todos los días. Así que yo sé que no es mandamiento reunirnos todos los días, pero sí es un ejemplo. En caso de que una iglesia quiera congregarse diariamente, ahí tenemos un ejemplo aprobado y lo puede hacer.
Y si la iglesia decide congregarse un día o dos entre semana, aparte del domingo, que es el día del mandamiento, pues también lo puede hacer. El punto es, una vez aceptado, se convierte en una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué más podemos nosotros hacer, queridos hermanos, como estamos viendo para edificar la iglesia? Bueno, vamos viviendo lo que somos. Parece ser, hermanos, que este es un punto de los más difíciles. Vamos a Primera de Pedro en el capítulo 3, versículo 1 y 2, donde el apóstol Pablo, queridos hermanos, Pedro, perdón, no Pablo, el apóstol Pedro nos da a nosotros un gran ejemplo. Dice el capítulo 3 y el versículo 1 y 2. Aunque en este caso está hablando de una pareja, del matrimonio, el ejemplo nos va a servir. Dice, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Eso es lo que estoy diciendo en el punto 3. Vamos a vivir lo que decimos que somos. Si somos un cristiano, vamos a vivir como un cristiano vive. Y Pedro le dice aquí a la esposa cristiana que tiene un esposo que no es cristiano, usted puede ganar a su esposo solamente con su conducta cristiana, incluso sin palabras, considerando vuestra conducta, dice, casta y respetuosa. Hermanos, una gran contribución nuestra a la iglesia es vivir como somos lo que somos, cristianos. Cuando nosotros como cristianos no damos el mejor ejemplo en la vecindad y los vecinos de la iglesia lo saben, eso nos va a dar muchos problemas y podemos, fíjese bien, podemos llegar a servir de piedra de tropiezo. Y no lo dice el hermano Basilio, ni me lo cree a mí, pero Jesucristo dijo que hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Mejor le fuera, dice, atarse una piedra de molino al cuello y echarse al fondo del mar por lo que ha hecho. Tengamos mucho cuidado con nuestra conducta, con nuestro comportamiento. Jesucristo dice ahí en Mateo capítulo 5 y el versículo 16, palabra de nuestro Dios, de lo que estamos diciendo, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No cabe duda, hermanos, que un buen comportamiento, haga de cuenta que es una gran lámpara, hermanos, que alumbrará con luz refulgente a los que están en casa, como dice el versículo 16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, ¿a qué hacer para edificar la iglesia? ¿Cómo hacerle? Aquí estamos dando ciertos puntos que en ocasiones pueden pasarnos desapercibidos, pero que en su momento al considerarlos, hermanos, no lo son. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer para edificar a la iglesia, para ayudar en su trabajo de crecimiento? Trabajando en el reino. Es algo, hermanos, muy necesario. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y en el versículo 20 también, en estos viajes que Pablo hacía, dice la escritura, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo va a irse, hermanos, de Éfeso y de Mileto, pero se va con una conciencia limpia. Es más adelantito por aquí lo dice. Dice el versículo 25 en adelante. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Escuche. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy,
que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque no he rehuido anunciaros qué cosa, todo el consejo de Dios. Cuando nosotros trabajamos y predicamos en el reino de Dios de esta manera, podemos irnos, hermanos, tranquilos. Digo, yo no sé si se va a bautizar gente o no. Yo no sé si el hermano que andaba afuera va a venir al Señor. Yo no sé si alguien se va a arrepentir o no. Eso no me corresponde a mí. Mi trabajo en el reino es, hermanos, decir todo concerniente a la salvación, al arrepentimiento en relación al pecado, a la aceptación, a la doctrina de Cristo. El resultado, eso ya no es mío, hermano. Eso lo da el Señor y está también, hermano, dentro de los parámetros de las decisiones que el hombre quiera y pueda tomar. Pero es mi trabajo en el reino trabajar, hermanos. Y Pablo fue un hombre que trabajó mucho. Dice Pablo a los filipenses en el capítulo 2 y en el versículo 12 dice la escritura así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Sí, mientras Pablo estuvo ahí, los filipenses trabajaron en su salvación. Pero dice Pablo, síganlo haciendo, sigan ocupados en su salvación con temor y temblor. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que tener el deseo de ayudar, atender a las reuniones, vivir lo que somos cristianos, eso es trabajar en el reino de nuestro Dios. Eso es trabajar en nuestra salvación. O sea, a nadie más estoy beneficiando y quizá lo haga, hermanos, a otros cuando vean mi ejemplo, pero yo estoy trabajando en mi salvación al hacer estas cosas. Pensemos en esto. Rápidamente, antes de que el tiempo no se nos vaya, otra cosa que debemos y podemos nosotros hacer, queridos hermanos, en relación a edificar la iglesia del Señor, como punto número 5, es predicando la verdad. Esto es algo, hermanos, pero completamente necesario. No importa dónde estemos, no importa con quién estemos, no importa a dónde seamos invitados, especialmente si fuimos invitados para trabajar. Por ejemplo, le decía yo al hermano Miguel que en la próxima semana mi esposa y yo saldremos para el estado de Durango en México para ir a predicar. He sido invitado a predicar. Bueno, ¿qué debo de hacer? Estar dispuesto a enseñar la verdad. Dice el apóstol Pablo a los 2 Timoteo 4:1, dice, te encarezco delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No le está encargando una cosa imposible. Predica la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es tu trabajo, Timoteo. Así que si nosotros, hermanos, queremos edificar a la iglesia, queremos contribuir, queremos ayudar, pues es exactamente lo mismo que tenemos que hacer. Especialmente ahora, hermanos, que vivimos tiempos tan difíciles, tiempos, hermanos, tan displicentes en relación al deseo del evangelio. Otra vez, Pablo a los Romanos en el capítulo 10, comenzando el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Viene una serie de preguntas para nosotros. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Así que mi trabajo en el reino de Dios para ayudar a la iglesia es predicar la palabra de Dios a los hermanos y a los que están afuera. ¿Cómo creen ustedes que vamos a alcanzar a esos menesterosos, a esos a quienes el evangelio no les ha alumbrado? ¿Cómo llegará la salvación a ellos si no hay quien les predique, dice la palabra del Señor? Y ese trabajo no se lo dio Dios a una agencia, pero se lo dio a la iglesia. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Por tanto, Filipenses 2:12, amados míos, otra vez, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados, hermanos, en nuestra salvación. Esto es parte de nuestra ocupación. Punto número 6. Volvemos a al mismo cuestionamiento. ¿Cómo edificar la iglesia? Bueno, aprendiendo a ofrendar. Hermano, ¿qué tiene que ver esto con la edificación? Mucho. Una vez una persona le preguntó a un hermano predicador que ya partió de nosotros. Él dejó varios libros escritos donde habla de varios sermones. Su nombre fue Robert Turner. Y a una vez una persona llegó y le hizo una pregunta. Él traía sus gastos, traía sus ingresos, traía, ¿verdad? Más o menos lo que él estaba potencialmente ganando y gastando. Y le pregunta al hermano, hermano, yo soy nuevo en el evangelio. Con estos gastos y con estos sueldo que yo tengo, ¿cuánto debo de dar al Señor en la ofrenda? Hermano lo miró y rápidamente le dijo, todo. ¿Cómo que todo? Le dijo el que preguntaba. Sí. Le dijo, mira, te voy a dar un ejemplo. Dice la escritura que un hombre rico vino y el Señor le dijo al Señor, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y el Señor le enseñó los mandamientos y el hombre dijo, yo todo lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? Dijo el Señor, bueno, si quieres ser rico en los cielos, anda, vende, ¿qué? Anda y vende todo. ¿Y luego qué más? ¿Sácale ganancia? No. Y regálalo. Dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Mientras nosotros no aprendamos a desprendernos de lo que creemos que es nuestro, nuestra ofrenda no va a ser como Dios quiera que demos. ¿Me entiende? Vamos a aprender a ofrendar. La viuda nos dio un gran ejemplo. Usted va a decir, hermano, entonces hay que dar bien poquito. No, ella lo dio todo. Lo único que tenía, se lo dio a Dios. Yo no lo voy a cuestionar ni le voy a preguntar allá en Ecuador cuánto usted da. Yo le estoy dando un principio. Y le estoy dando un punto que en ocasiones, hermanos, nosotros no consideramos. Sí, cada primer día de la semana debemos nosotros apartar algo según hayamos prosperado. Dios nos prospera. Según a los Corintios 8:5 dice que Dios ama y prospera a quien, al dador alegre. Por lo tanto, queridos hermanos, es una cuestión de que nosotros tenemos que pensar. Y no como lo esperábamos, dice Pablo hablando de la iglesia en Macedonia. No como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El ofrendar requiere eso, darnos primeramente a nuestro Dios. Si no hacemos eso, van a pasar los años y seguiremos nosotros robando a Dios, como dijo Dios en Malaquías. Dos cositas más, rapidito. Número 7. ¿Qué hacer para edificar la iglesia? Vamos a orar por ella.
Sí, muchas veces siempre, no sé si a ustedes les pasa, pero se pide, llega el momento de las peticiones. Hermano, ¿alguna petición? Sí, por mí, por mi salud, por mi abuelita, por mi tío, por mis hijos. ¿Y cuándo vamos a orar por la iglesia? ¿Cuándo vamos a orar por su buen funcionamiento? ¿Cuándo vamos a orar por su progreso? ¿Cuándo vamos a orar por su crecimiento? Dice la escritura, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orar unos por otros, hermanos. Y la iglesia, cuando nació allá en Hechos capítulo 2 y el versículo 42 dice la palabra del Señor, algo muy importante, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia necesita orar por sí misma. Dios sabe que sus manos están extendidas. Recuerda lo que Isaías dijo, ¿verdad? Y el Señor dice, no es que mis manos se han acortado para salvar, pero son vuestros pecados los que han hecho una división entre vosotros. Dios todavía puede alcanzarnos con sus bendiciones, pero necesita que nosotros escuchar de nosotros nuestras peticiones por el progreso espiritual. Basta ya de estar pidiendo solamente para nosotros y para lo material. Vamos a pedir por lo espiritual, por el progreso del reino, por la santidad en la iglesia. En Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 3, dice el apóstol Pablo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Sí, la oración tiene que tener eso, dándole gracias al Señor, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y finalmente, ya que el tiempo también se acaba, ¿qué hacer para edificar la iglesia, hermanos? Practicar la unidad entre los santos. Sí, la iglesia, hermanos, se vuelve súper fuerte cuando la iglesia está unida, sin importar el número que sea. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:1, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es tan hermoso estar en el reino de Dios. Vamos a cuidar de él. Vamos a atenderlo. No lo echemos a perder. Es algo, hermanos, indescriptible. Lo que se vive en el reino no se vive en ninguna parte. Cuando usted está entre los hermanos, usted tiene paz. No va a haber malas palabras, no va a haber malos pensamientos, no va a haber malas obras. No echemos a perder la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo. Vamos a continuar practicando esa buena amistad, esa unidad entre los santos. Y termino leyendo lo que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5 y el versículo 15. Dice la escritura así: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Cuando una iglesia, hermanos, hay tanto desorden y tanta división, haga de cuenta que se practica el canibalismo. Se muerden unos a otros, se comen unos a otros, con las puras miradas matan. No, hermanos, eso no es la iglesia del Señor. Así que, ¿qué hacer nosotros, hermanos, para edificar la iglesia? Ahí tienen 8 cosas para que los consideremos. Tener el deseo de ayudar, atender a las reuniones de la iglesia, vivir lo que somos, trabajar en el reino, predicar la verdad, aprender a ofrendar, orar por la iglesia y practicar la unidad. Gracias por su fina atención. Gracias por la invitación. Si hay alguna pregunta después de que el hermano termine, con gusto, me puedo quedar un poquito más de tiempo. También tengo esto, PowerPoint, listo para enviárselo al hermano Miguel. Si alguien lo desea tener, se lo puedo enviar. Me lo puede pedir a mí o al hermano Miguel. Yo se lo voy a enviar a él. Gracias. Que Dios les bendiga.
y vuelvo el lugar a nuestro hermano Miguel. Dios les bendiga.